Hay un tipo de hombre que entra a una habitación y no dice absolutamente nada. Y aún así, todas las miradas se mueven hacia él. No es el más alto. No es el más rico. Tampoco es el más joven. Es, simplemente, un hombre que dejó de necesitar aprobación hace mucho tiempo. Si alguna vez te has preguntado por qué una mujer de 26 años puede sentirse más atraída por un hombre de 50 que por alguien de su misma edad, la respuesta no tiene nada que ver con el dinero. Tampoco con el físico. Tiene que ver con 3 hábitos muy específicos. Hábitos que la mayoría de los hombres maduros ni siquiera saben que poseen. Hoy vas a conocer esos 3 hábitos. Y te aseguro que al menos uno de ellos, ya lo estás rompiendo sin darte cuenta. Esto no es teoría de redes sociales ni frases bonitas sacadas de algún libro de autoayuda genérico. Esto es psicología aplicada, observada en patrones reales de atracción entre generaciones distintas. Y si tienes entre 50 y 55 años, probablemente ya has vivido esta confusión. Actúas atento, generoso, disponible, y en lugar de generar deseo, generas indiferencia. No es casualidad. Es un patrón. Y ese patrón se puede corregir. Al final de este vídeo vas a saber exactamente qué 3 hábitos separan al hombre maduro que genera atracción real, del hombre maduro que solo genera simpatía. Vas a entender por qué la disponibilidad excesiva mata el deseo, incluso cuando viene de buenas intenciones. Y vas a tener una forma clara, práctica y sin teatro, de proyectar el tipo de autoridad silenciosa que una mujer joven reconoce al instante, aunque no sepa explicar por qué la atrae. Punto 1. El silencio que no necesita ser llenado. El primer hábito es el más difícil de dominar. Y es este: el hombre maduro que atrae de verdad, no siente la necesidad de llenar cada silencio. Piénsalo un momento. Cuando eras más joven, probablemente aprendiste que el silencio era incómodo. Que había que rellenarlo con una broma, con una pregunta, con algo, lo que fuera, con tal de que la conversación no se sintiera muerta. Ese instinto, aunque parezca inofensivo, envía un mensaje muy claro. Dice: necesito tu validación para sentirme cómodo. Y una mujer joven, aunque no lo articule conscientemente, lo percibe de inmediato. Aquí está la diferencia con el hombre maduro que ha trabajado su templanza. Él permite que el silencio exista. No lo teme. No lo interpreta como rechazo, ni como fracaso social. Para él, el silencio es simplemente espacio. Un espacio que no necesita ser administrado ni controlado. Y ese espacio, paradójicamente, es lo que genera tensión. Genera curiosidad. La otra persona empieza a preguntarse qué está pensando él. Empieza a inclinarse, sin darse cuenta, hacia llenar ese vacío ella misma. Esto no tiene nada que ver con jugar frío, ni con ignorar a propósito. Eso sería manipulación vacía, y la manipulación siempre se nota, tarde o temprano. Estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de una calma genuina. De un hombre que ha pasado suficiente tiempo con sus propios pensamientos como para no necesitar ruido externo que lo valide. Piensa en alguien que conozcas, o hayas conocido, que tenga esa presencia tranquila. Ese tipo de persona que puede estar en una habitación llena de gente, sin decir una palabra durante minutos, y aún así, nadie lo percibe como raro. Al contrario. Lo perciben como alguien seguro de sí mismo. Esa es la clave. La seguridad no se demuestra con palabras. Se demuestra con la ausencia de urgencia. Ahora, ¿por qué esto funciona especialmente bien con mujeres jóvenes? Porque a los 26 años, la mayoría de los hombres que ellas conocen todavía están en modo de demostración. Todavía necesitan probar algo. Necesitan ser graciosos, necesitan ser interesantes, necesitan llenar cada segundo de la interacción con contenido. Y eso, aunque suene contraintuitivo, cansa. Genera una especie de fatiga social. El hombre maduro que domina el silencio rompe ese patrón por completo. Y ese contraste, ese respiro, es exactamente lo que muchas mujeres jóvenes describen, sin saber ponerle nombre, como algo diferente. Hay un ejercicio simple que puedes empezar a practicar hoy mismo. La próxima vez que estés en una conversación y sientas el impulso de llenar un silencio, espera 3 segundos antes de hablar. Solo 3 segundos. No es mucho tiempo. Pero en esos 3 segundos, algo cambia. Tú dejas de reaccionar por ansiedad y empiezas a responder desde la calma. Al principio se va a sentir incómodo. Es normal. Llevas años entrenado para hacer exactamente lo contrario. Pero con práctica, ese silencio deja de ser una amenaza y se convierte en tu herramienta más poderosa. Porque aquí está la verdad que pocos te van a decir: la persona más segura en una conversación, casi siempre, es la que menos necesita hablar. Y ese primer hábito, por sí solo, ya cambia por completo cómo te perciben. Pero es solo el comienzo.
Porque el segundo hábito tiene que ver con algo que la mayoría de los hombres confunde constantemente, la diferencia entre ser atento y ser predecible. Punto 2. La diferencia entre ser atento y ser predecible. Aquí es donde la mayoría de los hombres maduros, sin darse cuenta, se autosabotean por completo. Porque existe una creencia muy extendida, y es equivocada. La creencia de que, si eres atento, generoso, disponible y detallista todo el tiempo, esa mujer va a valorar más lo que le ofreces. Suena lógico. Suena incluso noble. Pero en la práctica, hace exactamente lo contrario. Vamos a diferenciar dos cosas que se parecen, pero no son lo mismo, ser atento y ser predecible. Ser atento es una virtud. Es notar los detalles. Es recordar lo que ella dijo la semana pasada. Es responder con calidad cuando la conversación lo amerita. Ser predecible, en cambio, es otra historia. Es responder de inmediato, siempre. Es estar disponible sin condición, todo el tiempo. Es organizar tu semana alrededor de la posibilidad de que ella te escriba. Y aquí está el problema: cuando algo es completamente predecible, deja de generar interés. El cerebro humano, y esto está profundamente documentado en psicología, no se siente atraído por lo que ya tiene garantizado. Se siente atraído por lo que todavía tiene que ganarse. Esto no significa jugar juegos, ni desaparecer a propósito para generar ansiedad. Eso sería manipulación, y ya lo dijimos, la manipulación se nota. Estamos hablando de algo mucho más sutil y mucho más honesto. Estamos hablando de tener una vida propia tan sólida, tan estructurada, que tu atención hacia ella sea un privilegio, no una obligación constante. Piénsalo desde otro ángulo. Un hombre de 50 años, si ha vivido con propósito, tiene rutinas, tiene proyectos, tiene espacios que le pertenecen solo a él. Tiene una vida que no depende de que alguien más la valide. Cuando ese hombre le dedica tiempo a alguien, ese tiempo tiene peso. Tiene valor real. Porque no salió de la desesperación, salió de la elección. En cambio, cuando un hombre reorganiza toda su vida alrededor de una persona que apenas está conociendo, envía una señal, aunque no quiera. La señal dice: tú eres más importante para mí de lo que yo soy para mí mismo. Y eso, sin excepción, reduce el atractivo. No lo aumenta. Aquí hay algo importante que debes entender y que muchos hombres maduros interpretan mal. Esto no se trata de ser frío, ni de ignorar mensajes a propósito para parecer interesante. Eso es teatro. Y el teatro, tarde o temprano, se cae. Se trata de algo mucho más simple, y mucho más difícil al mismo tiempo. Se trata de tener realmente una vida que no gira en torno a ella. Cuando tú tienes proyectos que te apasionan, disciplinas que respetas, y espacios personales que proteges, no necesitas fingir desinterés. El desinterés selectivo se vuelve genuino, porque simplemente, tienes otras prioridades reales. Y las mujeres jóvenes, especialmente las que valoran la madurez, perciben esto con una claridad sorprendente. Ellas no buscan a alguien disponible las 24 horas. Buscan a alguien que, cuando está presente, está completamente presente. Y cuando no lo está, no se disculpa por eso. Aquí va una pregunta que vale la pena hacerte con honestidad. ¿Tu vida, hoy mismo, tiene suficiente peso propio como para que tu atención sea un regalo? Si la respuesta te incomoda un poco, está bien. Esa incomodidad es información valiosa. Porque este segundo hábito no se trata de aprender una técnica. Se trata de construir una vida que, por sí sola, ya sea atractiva. Con o sin ella. Y eso nos lleva al tercer hábito. El más silencioso de los tres, y probablemente, el más determinante de todos. Punto 3. La templanza ante el rechazo o la indiferencia. Este tercer hábito es, quizás, el más difícil de todos. Porque no se entrena con técnicas. Se entrena con carácter. Y tiene que ver con cómo reacciona un hombre cuando no obtiene la respuesta que esperaba. Piensa en esta situación. Le escribes algo a esa mujer de 26 años y no responde de inmediato. O responde con frialdad. O, simplemente, muestra menos interés del que tú tenías en mente. La mayoría de los hombres, en ese momento, sienten una punzada de ansiedad. Y esa ansiedad, casi siempre, produce una de dos reacciones. La primera es la persecución. Insistir. Escribir de nuevo. Buscar una explicación. Necesitar que la situación se resuelva ya, para calmar la incomodidad interna. La segunda es el retiro herido. Alejarse con resentimiento. Sentirse rechazado, y dejar que ese golpe afecte el estado de ánimo durante horas, o incluso días. Ambas reacciones, aunque parezcan opuestas, nacen del mismo lugar, la falta de templanza emocional. El hombre maduro que realmente genera atracción profunda, ha aprendido algo distinto. Ha aprendido a recibir la indiferencia, sin que esa indiferencia lo desestabilice. No la ignora. No finge que no le importa.
pero tampoco deja que esa señal externa controle su estado interno. Esto es estoicismo aplicado, en su forma más pura. No se trata de no sentir. Se trata de no ser gobernado por lo que sientes en el instante. Y aquí hay algo fascinante desde la psicología femenina. Las mujeres, especialmente las más jóvenes, son extremadamente sensibles a detectar cuando su comportamiento está afectando el estado emocional de un hombre. Cuando notan que un mensaje sin responder o un gesto de indiferencia puede desestabilizar a alguien, inconscientemente, ese hombre pierde valor a sus ojos. Porque ahora ella tiene el control emocional de la interacción. Y eso, aunque suene contradictorio, genera menos atracción, no más. En cambio, cuando un hombre recibe esa misma indiferencia con calma, cuando no persigue, ni se victimiza, ni cambia su comportamiento, envía un mensaje mucho más poderoso. El mensaje es: mi estabilidad no depende de tu reacción. Y eso, precisamente eso, es lo que se percibe como verdadero valor. Aquí es donde muchos hombres maduros cometen un error sutil. Confunden la templanza con la indiferencia real. Y no es lo mismo. La templanza no significa dejar de interesarte. Significa no necesitar que el interés sea correspondido de inmediato para sentirte bien contigo mismo. Un ejemplo práctico. Si le escribes a alguien y no responde en un día, la reacción impulsiva sería escribir de nuevo, preguntar si pasó algo o revisar el teléfono cada 10 minutos. La reacción templada es simplemente continuar tu día, continuar tus proyectos, continuar tu vida. No porque no te importe, sino porque tu bienestar no depende de una respuesta externa. Esto se entrena. No nace de un día para otro. Pero cada vez que decides no perseguir y no desmoronarte, estás fortaleciendo ese músculo emocional. Y ese músculo, con el tiempo, se convierte en la base de algo que ninguna técnica de conquista puede fingir: autoridad emocional real. Estos 3 hábitos, el silencio sin ansiedad, la vida con peso propio y la templanza ante la indiferencia, no son trucos. Son consecuencias naturales de un hombre que ha dejado de necesitar aprobación externa para sentirse valioso. Pero hay algo más profundo detrás de estos 3 hábitos. Algo que conecta todo lo que acabamos de ver, y que probablemente nunca lo habías pensado de esta forma. Aquí está el giro que probablemente no viste venir. Los 3 hábitos que acabamos de repasar, el silencio, la vida propia, la templanza, no fueron diseñados para atraer a nadie. Léelo de nuevo, porque esto lo cambia todo. Un hombre que practica estos 3 hábitos únicamente para conseguir a una mujer más joven, tarde o temprano, se cae. Porque en el fondo, sigue siendo una actuación. Y las actuaciones tienen fecha de vencimiento. La verdad incómoda es esta: la atracción que sientes que estás buscando, es, en realidad, un efecto secundario. No el objetivo. El verdadero objetivo, el único que realmente sostiene todo esto en el tiempo, es convertirte en un hombre que ya no necesita ser elegido para sentirse completo. Piénsalo así. Cuando dejas de necesitar el silencio para calmar tu ansiedad, no lo haces por estrategia. Lo haces porque has hecho las paces con tu propia compañía. Cuando construyes una vida con peso propio, no lo haces para parecer interesante. Lo haces porque decidiste dejar de posponer tu propia realización, a la espera de que alguien más la valide. Y cuando desarrollas templanza ante la indiferencia, no lo haces para ganar la interacción. Lo haces porque tu paz interior ya no depende de factores externos. Aquí está la paradoja que define toda esta dinámica. Mientras más dejas de necesitar atracción, más la generas. Y mientras más la persigues directamente, más se aleja. No es magia. Es psicología básica de deseo humano. Deseamos aquello que percibimos como completo en sí mismo. Y huimos, casi instintivamente, de aquello que percibimos como necesitado. Esto significa que estos 3 hábitos no son una técnica para conquistar a una mujer de 26 años. Son, en realidad, el resultado natural de convertirte en la versión más sólida, más estoica y más completa de ti mismo. La atracción es solo la consecuencia. Nunca fue el punto de partida. Ahora bien, entender esto en teoría es un paso. Pero convertirlo en parte de quien eres, requiere práctica consciente. Así que quiero dejarte algo concreto. 3 preguntas. Una por cada hábito. Quiero que las respondas con honestidad, aunque sea solo para ti mismo. Primera pregunta, sobre el silencio. ¿Sientes ansiedad cuando una conversación se queda callada? Si la respuesta es sí, tu primer ejercicio es simple. La próxima vez que hables con alguien, cuenta hasta 3 antes de responder. Solo eso. Observa qué cambia. Segunda pregunta, sobre la vida propia. ¿Cuánto de tu semana, hoy mismo, gira alrededor de esperar que alguien más te escriba, te valide o te preste atención? Si la respuesta te incomoda, ese es exactamente el punto de partida. Elige un proyecto, una disciplina, un espacio que sea completamente tuyo.
Y protégelo, sin importar quién entre o salga de tu vida. Tercera pregunta, sobre la templanza. La próxima vez que sientas indiferencia de alguien que te interesa, ¿vas a perseguir o vas a continuar tu día con calma? No necesitas decidirlo ahora. Solo necesitas notar, la próxima vez que suceda, cuál es tu reacción automática. Estos 3 hábitos no se instalan de la noche a la mañana. Se construyen con repetición, con paciencia y sobre todo, con la disposición a incomodarte un poco, cada vez que el viejo patrón quiera tomar el control. Pero aquí está la parte más importante de todo esto. No lo hagas por ella. Hazlo por el hombre que quieres ser dentro de 5 años. Porque ese hombre, el que ya no necesita perseguir, ni demostrar, ni rogar por atención, ese hombre atrae de forma natural. No como técnica. Como consecuencia. Volvamos, por un momento, a esa imagen del inicio. Ese hombre que entra a una habitación, y sin decir nada, todas las miradas se mueven hacia él. Ahora ya sabes lo que hay detrás de esa presencia. No es un truco. No es carisma de nacimiento. Es la suma silenciosa de 3 decisiones, tomadas una y otra vez, hasta convertirse en carácter. El silencio que ya no necesita ser llenado. La vida que tiene peso propio, con o sin compañía. Y la templanza que no se desmorona ante la indiferencia. Estos 3 hábitos no te van a convertir en alguien perfecto. Tampoco te garantizan que cada mujer de 26 años va a sentirse atraída por ti. Eso sería una promesa vacía, y aquí no hacemos ese tipo de promesas. Pero sí te garantizan algo mucho más valioso, y mucho más duradero. Te garantizan convertirte en un hombre que ya no necesita mendigar atención, porque construyó, con paciencia, algo que vale la pena atender. Y eso, al final del día, es lo único que realmente estuvo bajo tu control desde el principio. Antes de cerrar este vídeo, quiero preguntarte algo directamente. De los 3 hábitos que acabamos de repasar, el silencio, la vida con peso propio o la templanza ante la indiferencia, ¿cuál es el que más trabajo te cuesta a ti hoy? Escríbelo en los comentarios. Sin filtro, sin justificaciones. Solo la verdad. Porque nombrar tu punto débil, en voz alta, es el primer paso real para fortalecerlo. Y si este vídeo te hizo pensar diferente, aunque sea en una sola cosa, considera unirte a este canal. Aquí no vas a encontrar teoría vacía, ni fórmulas mágicas, ni relleno para llenar minutos. Aquí vas a encontrar contenido real, pensado para hombres que están en construcción constante. Hombres que entendieron que el verdadero atractivo no se finge, se construye. Nos vemos en el próximo vídeo.